Buenas noches a todos, buenos días. Empezaremos con algunas instrucciones rápidamente. Esta sesión tiene el servicio de traducción. Ustedes pueden elegir el canal para el idioma de su elección, seleccionando interpretación y luego el idioma de su preferencia. Por favor, así que ustedes entren, silencien el canal de traducción, silencien el audio original para escuchar solo al intérprete. La conferencia de HIV 2020 ofrece un espacio seguro y neutro para compartir conocimientos, experiencias, habilidades y opiniones de una manera mutuamente respetuosa. Entonces, sepan que tenemos una política de tolerancia cero y que las personas a cargo de la sesión retirarán inmediatamente y sin previo aviso a las personas que realicen tales acciones como acoso, uso de lenguaje ofensiva durante su participación. Ok. Verónica. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto poder estar aquí con bastantes nervios. A veces uno se pone nervioso cuando es presencial y esto de la tecnología, bueno, se nos complica un poco. Gracias a las anfitrionas por todo este tiempo de acompañamiento hacia nosotras para poder hacer esta sesión el día de hoy, la cual el objetivo general es generar un espacio de intercambio y de experiencias, identificar los contextos de estigma, marginación, criminalización y violencia que enfrentan las mujeres usuarias de sustancias en América Latina y el Caribe, al acceso a los servicios, a los productos de prevención, a la atención del VIH, a las respuestas de reducción de daños para las usuarias de sustancias psicoactivas, intercambiar aprendizajes de las organizaciones, las resistencias y las resiliencias que fuimos obteniendo, analizar desde la perspectiva de las mujeres los alcances de la implementación del enfoque de género en políticas y programas, plantear estrategias de acción colectiva para impulsar acciones de políticas públicas en reducción de daños, para la prevención y el tratamiento del VIH, hepatitis virales y las ITS. Y bueno, y por último trataremos de poder realizar y pronunciarnos como mujeres del AMPUD, contando con la interseccionalidad de las mujeres de las otras redes y organizaciones que hoy nos acompañan. Quería, bueno, pasarle la palabra a mi compañera Angélica, de Redumex, compañera del AMPUD, para que se presente y podamos compartir con todas y todes un video que hicieron algunas compañeras y mujeres de la región para esta oportunidad. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Es, como dice Verónica, una sesión para visibilizar los retos que enfrentamos las mujeres usuarias de cara a la prevención, atención y tratamiento al VIH, ¿no? Y entonces, pues, sin más, les quiero compartir el video donde diferentes mujeres de diferentes partes de la región, digamos, comparten su testimonio en relación con cómo viven el estigma y la discriminación y cómo viven
la perspectiva de reducción de daño en las intervenciones. Entonces, permítame un momento. Por alguna razón no me deja. No me deja compartirlo. Permítame. Permítame un momento, no sé por qué no puedo compartir, no sé por qué no me aparece. A ver. Tampoco. ¿Que el sistema te está diciendo algo? No, no me aparece, no me aparece en la pantalla el video que lo tengo abierto en mi... Tú puedes solo un minuto que estoy intentando ver con la organizadora. ¿Tú puedes ver la opción compartir pantalla? Sí, puedo ver la opción compartir pantalla, pero cuando abro, digamos, no me deja... Cuando quiero ver lo que tengo en mi pantalla, Para compartir. No me sale el video que lo tengo abierto. ¿Estás abierto el video? Sí. ¿Tú estás con la pantalla llena o estás minimizado el video? El video está con la pantalla grande. Ajá. Okay. Rachel, do you have the video with you? ¿Podemos pedir a Rachel que comparta, Verónica? Puedo tal vez también compartirlo. ¿Tú puedes? ¿Tú tienes la opción? Sí. ¿Cómo les va? Soy Luli Formica de Radau, vivo en Formosa, tengo 65 años. Formosa es queda al costado norte de la patria República Argentina y hablamos de reducción de daños. ¿Qué me pasó cuando conocí la reducción de daños? Me cambió la vida. Entendí que no haciéndome daño ayudaba a que los otros tampoco se lo hicieran. Y si hablamos de discriminación, también pasé cosas bastante jodidas en mi trabajo porque consumía, pensaban que uno no era creíble, entonces se confundían las cosas. También hago prevención en VIH y siempre previniendo, ¿no? La prevención en VIH también es una forma de hacer reducción de daños. Hay que cuidarnos en todo y en todos. No hay que juzgar, hay que acompañar. Acompañemos a cada compañero que necesite y a cada compañera. Desgraciadamente las mujeres que tenemos VIH y somos usuarias de sustancias, tenemos el doble de discriminación. No somos creíbles, por algo nos pasan las cosas y seguimos con estos dichos de siempre. Gracias por todo y hasta siempre. Hola, soy Emanuel Márquez. Hola, soy Emanuel Márquez, tengo 23 años, soy parte de la red de feministas antiprohibicionistas en Brasil, soy de Pernambuco, soy estudiante de psicología y hago reducción de daños también y lucho contra el estigma en el área académica. Se ha declarado que los usuarios de sustancias lícitas y ilícitas no deben ser ignorados. Todas las personas creen que los usuarios de drogas tienen argumentos cuestionables y que solamente necesitamos la liberación de las drogas
por cuestiones recreativas, para divertirnos, pero no están dispuestos a escuchar el diálogo y no están dispuestos a realmente defendernos a través de la reducción de daños. Me parece que es una política que se tiene que hacer con la participación de los usuarios, porque de esa forma podemos devolverle la dignidad y la humanidad a los usuarios. Y todo eso ha sido provocado por una política prohibicionista que promueve la discriminación. Entonces necesitamos darle la voz a quienes perdieron la voz debido al patriarcado. Eso es todo. Mi nombre es Gabriela Amadeo, soy mujer, militante feminista, soy militante canábica, soy usuaria de cannabis, cultivadora, usuaria de sustancias psicoactivas, soy trabajadora, soy mamá. Fui estigmatizada toda mi vida por usar cannabis, fumo desde que tengo 13 años. Lo soy más por ser usuaria mujer y madre. No se tiene que esconder, no solo por la persecución que el Estado realiza hacia nosotros, sino lo que esa prohibición básicamente significa, que es que cualquiera que se entere que uno usa cannabis va a ser, por empezar, un potencial peligro y además una mirada juiciosa hacia las propias prácticas, hacia lo que uno elige para su propia vida. Obviamente tenemos que escondernos, tenemos miedo, uno niega su propia identidad, niega qué elige. He sido violentada al tratar de acceder a la cannabis en el marco de ilegalidad. De hecho, siempre a través de un dealer uno corre el riesgo de que le pase cualquier cosa, mucho más siendo mujer. Fui también detenida por infracción a la ley de drogas. Y para mí, básicamente, la militancia, el activismo, el acercarme a compañeras, compañeros, a organizaciones, a información libre de prejuicios, es una manera de, para mí, reducir parte de la violencia propia del sistema patriarcal previsionista, junto con compañeros que aún le sostienen, que funcionan como red de seguridad, de contención, de acompañamiento, de construir espacios y luchas colectivas, no sentirnos soles. También formar parte de un club de cultivo significa una inmensa herramienta de preservación propia, de construcción de una realidad diferente para mí y para otros, donde no seamos más estigmatizadas, violentadas, discriminadas. Poder visibilizarnos, reivindicando la propia identidad, las propias prácticas, las propias elecciones de vida. De eso se trata básicamente, una sociedad con derechos y libertades para todos. Mi nombre es Lourdes Ibarra, pertenezco a la Fundación Damas de Hierro de la provincia de Jujuy. En su mayoría somos compañeras trabajadoras sexuales, trans, mujeres y consumidoras de distintas sustancias. Durante nuestro trabajo hemos tenido que afrontar discriminación a consecuencia de que la mayoría de nosotras consumimos marihuana, y bueno, esto nos llevó a que la sociedad nos tilde como drogonas, como malas personas, como que todas las travestis que encima que trabajan en la calle se drogan. Y gracias a Dios estos años de activismo nos ha podido hacer cambiar un poco la imagen que tiene la sociedad de nosotras. Eu sou Ingrid Farias, da Rede Nacional de Feministas Antiprohibicionistas. Soy Ingrid Farías, de la Red de Activistas Antiprohibicionistas de Brasil. Es un gran placer estar aquí en ese video con muchas otras mujeres de América Latina que luchan por otros modelos de reducción de daños y políticas de cuidado, de atención. Aquí en Brasil, nuestra red actúa para defender los derechos de las mujeres usuarias de drogas, de las profesionales del sexo, mujeres que viven en situaciones de calle
y luchamos todos los días para que existan otros modelos de políticas de drogas, para que estos modelos sean elaborados y que sean modelos que no promuevan el que las personas sean detenidas, específicamente las mujeres negras y las mujeres de bajos recursos. Hoy en el Congreso Internacional de SIDA, junto con otras mujeres de Latinoamérica, quiero reiterar nuestro deseo de construir un mundo sin cárceles, sin punición, y recordarles que debemos pensar en la reducción de daños, enfocándonos en el feminismo, en el antirracismo, y que podamos pensar en diferentes formatos posibles para nuestro mundo, mejorar en nuestra atención y acoger más a todas las personas de diferentes contextos. Muchas gracias. Manzanares, soy una mujer trans de Costa Rica. Al igual que todas mis compañeras, he estado en el comercio sexual, he sufrido, he pasado estigma y discriminación. Gracias a Transvida, desde el 2016 ya no ejerzo el comercio sexual hasta la fecha. He logrado tener un trabajo digno, he estudiado, he salido adelante. Actualmente estoy cursando 9º año, tratando de sacar mi bachillerato. En Transvida trabajo en el proyecto VIH Costa Rica. También soy coordinadora de incidencia política, coordinadora del primer grupo de folclore de mujeres trans en Costa Rica y también coordinadora de incidencia política dentro de Transvida. Esto me ha ayudado a tener mejor calidad de vida, también gracias a la red La Trans, a la cual Transvida pertenece, que es la red latinoamericana y del Caribe de personas trans. Esto me ha ayudado también a empoderarme, a aprender derechos humanos y a defender los derechos humanos de mis compañeras. Soy Claudia Pandulio, tengo 55 años. Hace 20 años que vivo con el virus que convivo con el virus de VIH y hace 25 que soy usuaria de psicoactivos. Pertenezco a Radau y les quiero contar que muchas veces, debido justamente a convivir con el virus y ser una persona usuaria, he sufrido discriminación. Porque todos sabemos que una mujer cachivache, como muchas veces me llamaron, no le gusta a nadie. Bueno, ¿qué tal? Soy La Potra, tengo ya 42 años y soy una más infectada de hepatitis C. Al lapso del tiempo que yo me di cuenta por medio de compañeros precisamente de una entrevista que tenía hepatitis C, he sido discriminada por varias personas. Lo que más me ha dolido que ha sido por mi pareja, ha sido también por otras personas, pero lo que más duele que ha sido por mi pareja que me dice que por medio de las relaciones sexuales puedo pegárselo, que ya no valgo nada como mujer. Y duele, a pesar de que yo sé que sí lo tengo, no cuento con el seguro social. Yo sé que en el seguro popular no lo tienen, no me dan el tratamiento. Tengo el conocimiento de que me puede dar cáncer, de que me puede dar cirrosis hepática, tengo un cierto miedo, siempre está el miedo latente dentro de mí, de mi mente, porque de antemano sé que lo tengo. No, desgraciadamente no he dejado de ser usuaria, sigo siendo usuaria, sigo usando droga. Lo único que cala y duele al transcurso de que te das cuenta, no puedes, yo no he podido pues decirlo, a platicarlo a personas que yo no tengo confianza, porque empiezan a discriminarte y empiezan a decir, no, pues no uses agujas de ella. No, obviamente yo no comparto mi equipo para nada, por el bien de las demás personas y por mi bien, porque aparte que yo sé que se puede pegar me puede pegar otra enfermedad. Yo anhelo pues tener mi tratamiento
como ser humano que soy, ¿verdad? A pesar de que soy usuaria y que consumo drogas, aún así tengo mi familia, tengo 2 niñas y son menores de edad y mi hijo, que es mayor de edad, pero quiero tener una mejor calidad de vida para sacarlos adelante. Yo mal que bien, sea como sea, yo siempre he visto por ellos y ellos dependen de mí y necesito mi tratamiento y pues de antemano yo le doy muchas gracias a compañeros más que nada y a las personas que trabajan ahí, que me han echado la mano muchas veces económicamente, con equipos, con kits. Por ellos me di cuenta que tenía hepatitis. Gracias a Dios no ha llegado a mayores hasta ahorita y pues les doy gracias y de antemano pues me pongo en las manos del Señor y pues una vez más les pido y les doy gracias. Les pido que si se da que venga el tratamiento aquí a Juárez y que nos lo hagan saber inmediatamente a las personas que estamos contagiadas porque lo necesitamos. Olá, eu sou Miki. Hola, soy Miki, soy de Olinda, en Pernambuco, tengo 33 años, formo parte de RENFA y del colectivo Siempre Vivas. Soy psicóloga, esa es mi formación académica, también soy reductora de daños, soy artesana, soy mamá y hoy les quiero hablar acerca de mi trayecto en la reducción de daños. Mi primer contacto con reducción de daños fue durante mi infancia, ya que mi padre adoptivo abusaba del alcohol y cuando llegaba a la casa frecuentemente durante sus episodios de abuso de alcohol, confundía la puerta del refri con la puerta del baño y se orinaba en el refrigerador. Y entonces una de las primeras estrategias de reducción de daños que implementamos fue cambiar el refrigerador de lugar para que ya no hubiera tantos episodios como ese. Otra estrategia que apliqué a lo largo de mi infancia fue prenderle cigarro a mi mamá con la mano en vez de utilizar la boca para hacerlo, ya que de esa forma podría evitar empezar a fumar a edad tan temprana. Eso no evitó que empezara a fumar a los 12 o 13 años. A los 21 años fui víctima de violencia obstétrica por utilizar productos y consumir cigarro y marihuana. El doctor siempre me decía que todos los daños eran causados por el cigarrillo, porque fumaba durante el embarazo y que puse a la vida de mi hijo en riesgo por haber fumado durante el embarazo. Después, a los 23 años, tuve una embolia y debido a las consecuencias de ese problema, tengo que tomar medicamentos para dejar de fumar y para la depresión, subastatina también con azepam para poder dormir, ibuprofeno constantemente para calmar los dolores musculares, topiramato también que es para la migraña. Y a lo largo de todos estos años he desarrollado diferentes estrategias como fumar de pie. Por ejemplo, hay un programa que se llama Programa Actitud, en donde aprendí muchas estrategias que podía implementar a lo largo de mi carrera de psicología. Y bueno, muchas veces estas estrategias son para asegurar mi sobrevivencia y para reducir daños. Hace más de 30 años. Soy de La Ferrer, provincia de Buenos Aires. El estigma, la discriminación y la violencia casi siempre ha estado presente en mi vida. Por el simple hecho de ser travesti, vivir con VIH y ser usuario de droga, me han llegado a gritar puta y sidosa. El Estado casi siempre ha estado ausente, negándome derechos básicos como educación, salud y trabajo. A tal punto que de muy temprana edad he empezado a prostituirme. Hoy, gracias al acompañamiento y la ayuda de mis padres, he podido llevar una vida digna, un poco mejor, digamos, y la reducción de daños
me ha ayudado a controlar el uso y abuso de sustancias. Hoy me puedo considerar una usuaria responsable. Bueno, les cuento que empezamos hace mucho tiempo para poder armar este video y realmente tal vez desde nuestra perspectiva, ¿no? Y estando empoderadas y trabajando todo el tiempo en nuestra reducción de daños y acompañando a otras mujeres para poder hacerlo, en mi caso particular se me había pasado esta situación de que fue tan difícil poder poner el rostro y poder grabar un mensaje. Así que agradezco mucho a las compañeras que pudieron hacerlo, porque sobre todo tal vez con tanto trabajo en VIH y en tanto, muchas veces se trabaja tanto en la prevención o en el acompañamiento como mujeres con VIH, pero siendo usuarias de drogas es ya un doble estigma y mucho más difícil para poder visibilizarse. Bueno, ahora quería darle la palabra a la compañera de Costa Rica, a Dayana Hernández González, que es referente de la Asociación Transvida y también pertenece a la red LACTRANS a nivel regional. Dayana, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos, Dayana. Un gustazo participar con ustedes de esta actividad y bueno, visualizar justamente el tema del uso de sustancias en las diferentes poblaciones y por supuesto cómo promover el tema de que los países adopten el modelo de reducción de daños y bueno, tal vez no que eliminen, pero sí que reduzcan el tema de la abstinencia y trabajar fuerte en temas de campaña para trabajar estigma y discriminación en las personas usuarias y en poblaciones clave, obviamente también personas HIV. Es importante resaltar el tema de los talleres que se vienen efectuando, al menos en Costa Rica. Se tiene 3 años de estar trabajando con la modalidad de reducción de daños y es más que todo pues compartir con personas técnicas profesionales en el tema de drogas junto con la sociedad civil para generar información y crear procesos que lleven a las poblaciones a tener un consumo educado y pues que no afecte la calidad de vida. Dayana, ¿estás ahí? Claro, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, ¿has terminado? Okay, pues, sí, no, básicamente eso es lo que trabajamos acá en los grupos de reducción de daños. Se llegan también, desde la organización se hacen referencias a las usuarias, a las diferentes instituciones del Estado, se tiene una ruta crítica para movilizar el tema de la educación, la parte económica, la parte de preparación técnica, para que también tengan herramientas para un trabajo y tengan una entrada financiera, digamos, fija y de alguna manera también pues su consumo pueda ser seguro. Básicamente eso es lo que trabajamos nosotros aquí en el país. Bueno, muchas gracias, Dayana. Ahí has puesto tu cámara. Poder saludarte. Hola, pura vida para vos.
Bueno, si está lista Zulema o Angélica, tenés la presentación de Zulema. Yo tengo en el listado Ingrid, pero si quieres, sí, pongo la presentación de Zulema. Bueno. Entonces déjame ver si ahora sí puedo compartir. ¿Pueden verla? Sí, se ve. Si la podés abrir. Sí, pero se ve. Listo, Zule, te Bueno, escuchamos. Zulema Guadalupe Ramírez es de la organización de programa Compañeros de Ciudad Juárez y también, bueno, acompaña y trabajan en conjunto con Redumex de México. Zulema, tenés la palabra. ¿Me presento? Sí, querida. Soy Zulema, soy promotora de salud y de aquí de Juárez, ¿sí? Y aquí les voy a presentar mi presentación. ¿Sí? Aquí las condiciones de las mujeres que consumen drogas, ejercen trabajo sexual o están privadas de la libertad. Momento. Si quieres, tú me dices cuándo te paso las láminas. Ok, está muy ¿sí? bien. Para que no te... Ok, sí, gracias. Aquí se miran las usuarias que consumen droga, ¿sí? Y le estamos colectando recolectadas las jeringas donde están usando para que no se comparten. ¿Puede pasar para la siguiente, por favor? Y aquí aquí estoy haciendo kits de crack. Y, discúlpeme, me puse un poquito nerviosa. No hay problema, tómate tu tiempo. No te preocupes. Oh, igual. Ok, un momentito. Entonces yo debo decir que Zulema hace un trabajo maravilloso acompañando. Mire, las condiciones de las mujeres que consumen drogas, ejercen trabajo sexual y también están privadas de la libertad. Muchas de ellas intercambian sexo por drogas sin protección adecuada, ¿sí? ¿Están mirando? ¿Están mirando la presentación? Ok. Sí. Y eso incluye sin condones masculinos ni femeninos. Muchas de ellas comparten el equipo de drogas, así como las jeringas, las pipas de crack, metanfetaminas, y corren mucho riesgo, que se contaminen, se transmite el VIH, hepatitis y otras enfermedades también. Por ejemplo, en la pipa de crack, si estás compartiendo la pipa, ellas pueden transmitir una enfermedad, ¿sí? Y también tienen otro punto mío que tengo es que tienen relaciones sexuales bajo efecto de alcohol y drogas y se corre riesgos en donde no están conscientes de sus actos. Es como también corren riesgo del VIH. Otro punto que quiero decir también es abandono de la atención de tratamiento de VIH y otras enfermedades de condición de salud. Con permiso, perdón. Las mujeres privadas de la libertad intercambian sexo a cambio de beneficios como comida o dinero para seguir consumiendo adentro del cerezo. Y no hay acceso a insumos de prevención
no hay jeringas nuevas para que ellas las usen. Muchas de ellas tienen que usar la misma jeringa por un mes o compartir la jeringa con otras compañeras que usan droga. Y también no tienen acceso a condones, ni condones ni condones femeninos, aparte de lubricante. Estoy pidiendo y exigiendo más apoyo para las mujeres que son trabajadoras sexuales y usuarias de droga. Sí. Necesitamos más acceso a los servicios de salud y educación. Así, en la salud, sobre que tengan, que puedan pedir hacerse para ir a un gynecologist, prevención de cáncer y también insumos de prevención. Y yo creo que es muy importante poder usar el lubricante que esté incluido en esos insumos, porque muchas de las usuarias que usan droga, que se inyectan, están muy dry ahí abajo, están muy secas, donde corren peligro que el condón se revienta, por tanto, porque no hay humedad. ¿Sí me explico? Ok, voy a pasar, ¿cómo le hago para abajo? ¿En la esquina? Aquí, ok, un momentito, por favor. Sí. Claro. Le ayudo para que no esté tan nerviosa. Ahora sí. Ok, mira. Ok, aquí también estamos apoyo para mejor vivienda, porque muchas de ellas no tienen, y si viven en las tapias, viven en casas abandonadas, donde casi se está cayendo el techo, y falta servicios de agua, luz y gas, sí. También se necesitan unas guarderías que estén acomodadas a los horarios de ellas y de ellos, que sean a los horarios que las trabajadoras sexuales puedan trabajar y llevar sus hijos a que se los cuiden, porque también falta que los apoyen en esa área, ¿sí? Y ok, un momentito. ¿Cómo se baja para abajo? Aquí, ok. Ok, mire, ok, un momentito, por favor. Bueno, los servicios de tratamiento para aquellas que quieran dejar de usar drogas, como los anexos, se necesitan más anexos, más centros de rehabilitación para que ellas puedan atenderse y mejorar su vida, pero también en esos centros de rehabilitación que haya servicios para que ellas mismas se puedan llevar a sus hijos porque muchas veces tienen miedo ellas a que dejar sus hijos con un familiar o con un extraño o con quien los pueda apoyar porque no tienen acceso a llevar a sus hijos con ellas. ¿Sí me explico? Así que necesitamos más tratamientos con guarderías accesibles de adentro. También, pues ya les expliqué de las guarderías que se puedan adaptar a los horarios y días que ellas están trabajando. También se necesitan más becas. Exigimos y pedimos más becas para que ellas mismas puedan desarrollar y aprender sus habilidades donde están bien para poder vivir mejor, ¿sí? Necesitamos programas libres de estigma y discriminación. Trato igualdad, ¿sí? Porque muchas veces las mujeres están haciendo sobredosis, se están doblando y nadie las apoya a ellas, Pero si viene un hombre que se está doblando, hasta la propia mamá lo está ayudando. Al contrario, a las mujeres no, las mujeres nos tenemos que rascar por nuestras propias uñas. Sí. Y otra cosa,
Ay, discúlpeme que estuve muy nerviosa, pero estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Sí. Otra cosa es que necesitamos un sistema que nos garantiza a nosotros para protegernos, para que nos cuiden mejor, porque muchas veces nosotros estamos discriminadas de la propia policía, de la propia seguridad pública. Allí pueden mirar una foto donde yo, como promotora de salud, estuve discriminada por estas propias seguridad pública. Cuando ese día que fuimos a hacer pruebas a la comunidad, pruebas de VIH a la comunidad por un proyecto que tenemos, la misma policía vino conmigo, solamente conmigo, cuando había otros compañeros allí en esa área que estaban trabajando junto conmigo y solamente nomás a mí me estigmatizaron, nomás a mí me molestaron, ¿sí? Y se abusaron de mis derechos humanos, ¿sí? No sé si puedan mirar allí la foto donde está, donde me están esculcando. Sí, se ve, Zulema. Sí, ¿Sí la estamos ve? viendo. Ok, está muy bien. Así que nosotros estamos pidiendo y exigiendo trato de igualdad, así como pues de salud, de tener guarderías para las mujeres que están trabajando sexual, que están haciendo trabajo sexual, los beneficios de viviendas que se puedan, así como Infonavit, que puedan accesar a una casa, a un hogar decentemente para su familia y para ellas. Sí, estamos pidiendo estamos pidiendo igualdad. Sí, que necesitan las mujeres para empoderarse. Es como les dije ahorita, tener talleres de reducción de daños, prevención, capacitaciones para que ellas aprendan a cuidarse mejor y a ser mejor madres me puse muy nerviosa. Discúlpenme, ¿ok? Sí pudieron mirar la presentación, ¿verdad? Zuley, lo hiciste muy bien. Sí, se vio, sí, todo, la verdad, impresionante tu trabajo y el trabajo de compañeros. Muchas gracias. Otra cosa es que a veces no hay muchos recursos o muchos proyectos, como este año que se bajó los proyectos de nuestro trabajo y se bajó un poco, pero sí se hace falta muchos recursos para prevención con las mujeres, especialmente con las mujeres, porque como yo de mujer, ha sido en el pasado discriminada por ser trabajadora sexual, por ser usuaria de droga. Me golpearon, me torturaron y se abusaron de mis derechos humanos. Así que si hay muchas compañeras en la calle que viven con el miedo de ser discriminadas, de ser abusadas, de que una seguridad pública venga y te diga, dame lo que traes contigo en tu bolsa o si no te voy a llevar. Porque así es como pasa con las compañeras, con mis compañeras que yo trabajo todos los días con ellas. Y todos los días hay alguien, no falta una mujer que se queje de la seguridad pública, porque si no les das el dinero, ellas tienen miedo que las vayan a montar con droga o que se las lleven que se las lleven encarceladas, que las encarcelen solo lo más por ser usuarios de drogas. Muchas veces cuando estamos repartiendo las jeringas con ellas o con ellos, tienen miedo de recibir las jeringas y más si son sueltas, porque muchas veces las damos en paquete, pero muchas veces las damos sueltas por bajo de recursos. Y tienen miedo porque esta seguridad pública va con ellos, les encuentra las jeringas y se las quieren llevar.
solamente por usar jeringas, por tener jeringas nuevas, ni están usadas, ni abiertas, ni nada, y solamente por traerlas con ellas, se las quieren llevar o las quieren montar con droga o les quitan el dinero. O otra cosa nueva que ya están haciendo es seguridad pública las para a ellas y les quita la identificación, la ID, y para la siguiente vez tienen razón para llevárselas a esas personas porque no tienen identificación, porque estas policías se las acaban de quitar. ¿Sí me explico? Y otra cosa también, que cuando las mujeres, las trabajadoras sexuales, están trabajando en el hotel donde estén, en la ubicación donde estén, esperan a que esta persona entre con el cliente. Cuando salga el cliente con esta persona, con esta mujer, van sobre el cliente y le quitan el dinero. Le quitan el dinero al cliente diciéndoles que no cobró esto la muchacha, que cobró de más. Y esa es la excusa que se los quitan y se los quieren llevar también. ¿Sí? Y yo he mirado eso con mis propios ojos, que también los clientes los están contra ellos también. Vale, dígame. Zulema, te preguntan en el panel si ustedes están haciendo capacitación a policías y qué barreras enfrentan para hacer las denuncias a derechos humanos. Okay. Sí, estamos en eso de hacer capacitaciones a la seguridad pública, pero igual acuérdense también que por más que les decimos a seguridad pública que están haciendo mal, a ellos en verdad no les importa. Porque si a mí me preguntas a quién les tienes más miedo, a los malandros o a la seguridad pública, y yo te voy a contestar la seguridad pública, porque aquí están ellos para protegernos y no lo hacen. Discriminan de las muchachas, así como me discriminaron a mí, que pues no soy promotora de salud, así como me discriminaron a mí, a ellos no les importa. Y sí, lo que hacen muchas de las muchachas que las tratamos de convencer a que vayan y pongan su denuncia a derechos humanos, porque si no hacemos nada, no va a pasar nada. Pero muchas veces ellas tienen miedo a que se vaya a retaliate against them, que sí, retaliate contra ellas y no las dejen trabajar. Tienen miedo ir a poner una denuncia porque ellas piensan que no va a pasar nada, ¿Quién las va a proteger a ellas? ¿Quién les va a dar garantiza que no van a ir atrás de ellas para vengarse? ¿Sí me explico? Así que pues tratamos de hacer la lucha para que estas mujeres estén bien, para que ellas vayan y pongan una denuncia, pero igual, como les comento, tienen miedo ellas que les vaya a contradecir. Oh, bueno. Ay, discúlpenme, es un poquito... Querías haberle hecho la presentación en inglés y la íbamos a entender igual porque tenemos la suerte de tener traductores. Ok. Muchas gracias por tu español también. Espero que me expliqué bien. Discúlpenme si me congelé un poco, ¿ok? No, excelente, Zulema. Excelente visibilizar, digamos, cómo la violencia y las violaciones consistentes a los derechos humanos también son factores que limitan el acceso de las mujeres en México, en la frontera norte, al VIH y a los insumos de prevención, ¿no? Entonces, muchas gracias por poner este punto sobre la mesa, ¿no? Y pensar el VIH mucho más allá del VIH, ¿no? Gracias. Gracias. Y ahora sigues tú, Vero, con tu presentación. Entonces la voy a poner. Ingrid de Brasil, que Ingrid es reductora de daños, educadora e articuladora política, pesquisadora de Observatorio Feminista del Nordeste, cofundadora de Escola Libres de Reducción de Daños, activista de la Red Nacional Feminista Antiprohibicionista y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usamos Drogas. Un gusto, Ingrid, tenerte hoy también. Tenés la palabra. Ingrid, ¿estás por ahí? Oh.
No sé si se habrá salido. ¿Estás, Ingrid? Recién la vi. Si no, seguimos con Verónica. Ingrid, ¿estás? O no sé si se salió. Creo que salió, no la encuentro entre los panelistas. Bueno, podemos seguir con Verónica Yepes Aguirre, que es transactivista canábica, trabajadora sexual y también miembro de Plappers. Y es de México también. Pero... Hola. Sí, podemos... Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, te escuchaba. Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues bueno, empecemos. Yo les voy a hablar desde un ámbito muy diferente que se vive aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México ha habido un gran avance en cuestión del trabajo sexual del VIH. Ha sido el paroxismo de la lucha en el VIH aquí en la Ciudad de México. Con la creación e incorporación de las clínicas Condesas para atención prioritaria de personas que viven con VIH. Ahí han acudido compañeras que ejercemos y ejercen trabajo sexual, ahí las referimos. Bueno, soy Verónica, soy transactivista, trabajadora sexual, hago pruebas de VIH, pruebas rápidas de VIH, soy consejera, sífilis, hepatitis. Ajá. Es tan difícil interseccionar todas estas cuestiones en el ámbito, en el plano institucional y en el público aquí en la Ciudad de México, porque el estigma interno, el externo, el social, se conjuntan ¿para qué? Obstaculizar el acceso a derechos, salud, justicia, aquí, a las compañeras. Pero gracias a la lucha que nos hemos visibilizado hace años, hemos estado avanzando en el acceso a estos. A ver, aváncenle a la presentación. Uno más, porfa. Ay, esa tecnología como que nos falla de repente. Otro más, por favor, compañera. Uno más. Avancen una más. Ahí está. La visibilidad de la diversidad sexual en el movimiento canábico mexicano. Yo surgí del movimiento Marihuana Liberación. Regrésate, no se pasen todavía, por favor. Surgí del movimiento Marihuana Liberación, el cual nos dio la visibilidad a la diversidad sexual, no solo de visibilizarnos como consumidoras, sino participar en el movimiento social, en la exigencia hacia el gobierno. A mí me tocó en el gobierno hacia Peña Nieto meter documentos con la firma de una persona de la diversidad sexual ya como tal. Es muy difícil visibilizarse en el terreno, en el plano de las drogas que estaba hecho para los hombres. Y cuando entra una mujer y una mujer de la diversidad sexual, la violencia se potencializa y ejerce más sobre nosotras. Ahora, no solo nos visibilizamos como consumidoras, sino enseñarles a las personas que somos personas eficientes y también funcionales. Uno más, por favor. Avancen uno más. Muy bien. Los movimientos sociales, no tanto, uno nada más. Ahí. No, atrás. Oh, ¿quién maneja esto tan horrible? No, atrás, compañeras. Ahí, por favor, ahí. Los movimientos sociales y concordantes. Dentro de los movimientos sociales no solo están, yo surgí del movimiento social estudiantil, campesino, después terminé en el de movimiento canábico mexicano. Ahí empecé a sentar las bases y diciendo que el movimiento canábico mexicano también es trans, también debe de considerar a la diversidad sexual, porque no solo las personas heterosexuales, si es que llega a haber una heterosexualidad, consumen sustancias, también la diversidad sexual hemos estado en contacto con las sustancias psicoactivas y más la comunidad trans. Incluso hemos llegado a ocupar lugares dentro de las cadenas de distribución, que no es un orgullo decirlo, pero también hemos estado en contacto con ellas. Ahora, el movimiento de trabajadoras sexuales, nosotras siempre, antes de salir a trabajar o para soportar estas noches, siempre nos acompañamos a alguna sustancia para soportar el frío, para soportar la soledad, para soportar todas las humillaciones que te da la sociedad y aparte tu familia, que se supone que es la que te debe de cobijar, es la primera que te agrede, la primera que no te respeta, la primera que te aísla.
Adelante, por favor. Una más. Ahí. Dignificación de las consumidoras de cannabis en el espacio público. Como vuelvo a repetir, el terreno de... no se adelanten, esperen, por favor. No, qué horror. Regrésense. Una. Es la computadora que creo que toma uno tiempo para procesar. Las compañeras siempre hemos sido discriminadas por fumar cannabis. Pero cuando lo hacemos en el espacio público somos doble o triplemente estigmatizadas. ¿Y eso en qué se traduce en el espacio público? Que cuando una mujer va a pedir algún servicio de salud o de justicia y se enteran que tiene la cuestión del consumir, ya hay trabas, ya no se le toma como en serio, se le toma como una enferma. Y también ahí hay un truncamiento porque no puede haber, si es que la persona necesita un camino a una rehabilitación. ¿Por qué? Se le toma como enfermas, se le toma como adictas y no como consumidoras. Uno más, por favor. Trabajo. Muy bien, gracias. Trabajo sexual y movimiento canábico. ¿Cómo se interseccionan estos dos? Vuelvo a repetir, las compañeras nunca nos habíamos visibilizado como parte del movimiento, pero ahora nos vemos como parte de él. ¿Por qué? Porque somos consumidoras visibles, consumidoras que necesitamos que nos den la dignificación. Dentro de todo mi trabajo que he hecho en la Ciudad de México ha sido trabajar en el programa Orquídea, que está implementado para atención de personas que ejercen trabajo sexual. Y dentro de esos trabajos hay la vía para que haya una rehabilitación, para que haya atención hacia las personas que ejercen trabajo sexual y que son consumidoras de sustancias. Estuve dando capacitación a Secretaría de Seguridad Ciudadana y a Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, en el cual se tocaba el punto de la dignificación del trabajo sexual y también el punto de los consumidores de sustancias, haciendo un hincapié y una sensibilización para que se vaya acabando con todo este estigma y se vaya combatiendo. No se puede acabar de la noche a la mañana porque es un problema ya muy arraigado. Hay que cambiar la narrativa de los consumidores de sustancias en este siglo XX. ¿Y cómo hay que hacer eso? Pues a través de sensibilizaciones, de talleres, de estrategias de alcance hacia la población, donde les hagan ver que las personas que consumen sustancias psicoactivas son personas funcionales y que no son las perversas personas que ellos tienen en su cabecita. Una más, por favor. SWID. Bueno, el SWID, ahora soy facilitadora. Soy facilitadora de la Dirección General de Derechos Humanos y Diversidad Sexual de la Ciudad de México, en el cual yo toco el punto sobre sustancias psicoactivas. Me han permitido hacer talleres que son para ofertar a las alcaldías, a las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, en los cuales se tocan temas como diversidad sexual y sustancias psicoactivas, diversidad sexual, trabajo sexual, uso de sustancias psicoactivas, antirretrovirales y VIH. Un tema súper tabú porque las personas que consumen sustancias no se adhieren a su tratamiento de VIH porque creen que al conjuntar las sustancias psicoactivas se van a poner en peor riesgo, y pues no, en realidad no. Hay que desmitificar eso. Me he apoyado para esto en la tabla de la Universidad de Liverpool, donde habla sobre la combinación de sustancias antirretrovirales y diferentes tipos de medicamentos. El SWID es la herramienta de la PLAPERS para armonizar trabajo sexual, que estamos tratando de socializar en las diferentes poblaciones. Y en el SWID, uno de los módulos es resolver la problemática que viven las compañeras dentro de los puntos de trabajo sexual. Y uno de los puntos es la exacerbación del uso de las sustancias psicoactivas, las cuales las ponen en peligro en sus puntos de trabajo sexual, en el cual ahondaremos más adelante. La que sigue, por favor. Una más. Muy bien, hasta ahí. Las noches psicoactivas de trabajo sexual. Cuando empecé mi trabajo dentro de los recorridos en los puntos de trabajo sexual, apliqué DCPs junto a las compañeras, diagnósticos comunitarios participativos, así como también la recolección de información de las compañeras de qué consumían. Consumían monas, consumían crack, o consumían polvo, o consumían mota, pero ahorita lo que están consumiendo mucho es el cristal. Entonces, gracias a esos recorridos dentro de los puntos de trabajo con las compañeras, pude acceder
¿cuál es la problemática que sufre cada punto? Porque debemos de entender, y yo creo que la gente no ha entendido, que no todas las compañeras ingieren la misma sustancia y tienen las mismas problemáticas. Tiene que ver del lugar donde trabajen, si es en la Ciudad de México, si es en algún estado, si es en costa o si es en otro país. Por lo general, homologan el problema de las sustancias psicoactivas y ese es el problema principal para nosotros las personas que damos esa información, porque hacemos dar un panorama general de lo mismo. Creen que las compañeras consumen lo mismo y no. Aquí en la Ciudad de México les puedo decir que, por ejemplo, la alcaldía de Cuauhtémoc, que es donde ejercen trabajo sexual de una manera desordenada, el mayor problema que tenemos ahorita es de los solventes, que es el activo, la mona y el cristal. Eso es lo que está mermando nuestra población de trabajo sexual dentro de esa alcaldía. Por ejemplo, hay otras trabajadoras sexuales que tienen otro contexto de ingreso, que son en lugares donde hay más lana, ellas ahí consumen el polvo, consumen el crack y consumen el cristal. Ven cómo las problemáticas del consumo de las sustancias es diferente dependiendo del lugar. Uno más, por favor. Muy bien, gracias. VIH, testeo y sustancias psicoactivas. Una de las cuestiones de las que me he empeñado, aquí estas fotos son de cuando trabajaba en la alcaldía de Iztapalapa, me fungía como enlace de diversidad sexual dentro de la alcaldía, y una de mis visiones era dar a entender a la población que el VIH y las sustancias psicoactivas no están peleadas, y por esto nos lleva a que podamos tener una adherencia perfecta. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? ¿Cuál es nuestra problemática? Que tenemos una adherencia menor ahora al tratamiento por el uso de sustancias. Vuelvo a lo mismo, las compañeras creen que al consumir sustancias psicoactivas ya tienes que dejar tu tratamiento porque no porque ¿cómo se llama? Porque puede hacerte más daño, y no, al contrario, te hace más daño no consumirlo que combinarlo. Ahora, tengo una campaña que se llama de testeo asintomático perpetuo. Ando por doquier, donde veo compañeras de trabajo sexual, les oferto la prueba de VIH, de sífilis, de manera gratuita, así como condones, así como lubricantes. Yo creo que vamos a empezar a cambiar todo esto cuando empecemos a cambiar nuestro lenguaje. Humboldt habla de la construcción del espacio a través del lenguaje, y si no cambiamos nuestro lenguaje, pues yo creo que nunca va a cambiar esta situación. Hay que cambiarle al nombre a los condones, no son condones femeninos ni masculinos, son externo, interno, y hay que cambiarle el nombre, no condones, insumos de prevención, y saber cómo ofertarlo, crear estrategias de alcance, porque el alcance a estas poblaciones que tienen una problemática con las sustancias es diferente al alcance a unas poblaciones, por ejemplo, discapacitada o indígena, el cual no tienen estas cuestiones de violencia constante, las cuales las llegan a ponerse con una actitud muy a la ofensiva, que no nos deja que las compañeras tengan una recuperación. Uno más, por favor, adelante. Una más a la diapositiva, por favor. Plappers, una más, no, regrésate, compañera, una más, por favor, gracias. Ahí está, Plappers, prevención, salud mental y cannabis. Ahora, soy parte de la Plappers, mi grupo es Grupo de Diversidad Peñitas de Atizapán, en el cual estamos implementando la prevención con combinación, prevención combinada. No solo es llevarles el insumo, no, las poblaciones, si tú le das el insumo, no vas a saber ni cómo ponérselo ni cómo usarlo, aunque por lógica ya lo sepan. No, hay que darles tanto la información del insumo, tanto cómo se puede aminorar los riesgos dentro de sus puntos de trabajo. Ahora, un punto que estamos tocando y que debemos de tocar todas las personas que estamos trabajando esta problemática dentro de las poblaciones vulneradas, porque no son vulnerables, nosotros las vulneramos, el Estado las vulnera, la sociedad las vulnera, por lo tanto son vulnerables, porque no nacieron así, nosotros los hemos puesto en ese papel. La salud mental, ahora con la pandemia, tenemos que crear estrategias para combatir la salud mental y trabajar en ella. ¿Y con esto qué? ¿Qué viene con un deterioro de la salud mental? El uso exacerbado de sustancias. Desgraciadamente, no nos han enseñado
a convivir como medianamente nos enseñaron a convivir con el alcohol y con el tabaco. No nos han permitido aprender a convivir con las sustancias psicoactivas y menos con el cannabis. Ahí hay una cuestión de cultura. Tenemos que culturalizar a la sociedad antes de una apertura o antes de ejercer otra acción. Una más, por favor. Transversalidad e interseccionalidad. Muchos dicen, ¿dónde está esta transversalidad y en qué interseccionan estas cuestiones dentro del espacio público? No entendemos que todas somos y todos somos partes de una problemática pública, y si no cooperamos para solucionarla, pues aunque haya un frente tratando de poder solucionar la problemática, no va a poder. Nosotras como personas dentro de la diversidad debemos de entendernos encajadas, las trabajadoras sexuales, las usuarias de sustancias. Escribe Juan Pablo García Vallejo, el cronista del movimiento canábico mexicano, que antes de una apertura para las sustancias, debemos de culturalizar a la sociedad. Bueno, nosotras como trabajadoras sexuales debemos de fomentar la salud mental en los jóvenes, debemos de enseñar el uso de las sustancias a los jóvenes. En eso está la interseccionalidad. Debe de haber una intersección entre generaciones. ¿Para qué? Para que los chavos, los que vienen atrás de nosotros, puedan aprender cómo convivir con las sustancias, porque es lo que no nos han enseñado a usar. Es lo que debemos de aprender. Una más, por favor. Ahí está. Es lo que nos ha atañado a todas, ¿no? El bendito cobicho salió hace unos meses y nos pasó a fregar a todo mundo. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Bueno, al menos a mí, ¿qué me tocó hacer? Pues acciones emergentes para nuestras compañeras, gestionar insumos, gestionar apoyos alimenticios, gestionar insumos de prevención más que lo que estábamos haciendo, porque el gobierno se enfocó en otras poblaciones prioritarias para ellos, pero nuestras compañeras quedaron ausentes, quedaron solas. Se cerraron hoteles en la Ciudad de México, quedaron los centros de trabajo cerrados. ¿Qué hicimos las compañeras? Porque no solo fui yo, más liderazgos de trabajo sexual en la Ciudad de México se movieron para no dejar solo a las compañeras y estuvimos con ellas hasta el momento. Estamos siguiendo gestionando alimentos, siguiendo gestionando insumos de cualesquier especie, porque nunca sobra la ayuda. Y pues las trabajadoras sexuales nos visibilizamos como parte de la resolución de esta problemática social y sanitaria. Una más, por favor. Trabajo interinstitucional y de pares. Pues a mí me ha tocado la fortuna de estar dentro de la Dirección General de Derechos Humanos, en la cual me ha permitido realizar esta serie de trabajos que van dirigidos a servidores públicos, a estructuras, a estudiantes, a población, a todas. He tenido el apoyo de las instituciones como la Alcaldía de Iztapalapa, la JU de Iztapalapa, la Alcaldía de Azcapotzalco, y otras más instituciones, las cuales ahorita se me escapan a la memoria, lo siento, la dispersión canábica aquí me sale. Pero entonces, bueno, ahora, y de pares, el trabajo de pares ha sido lo que nos ha ayudado a mantenernos vivas, a mantener a mis compañeras vivas, porque sin esta transmisión, sin este trabajo, hay un impedimento. Cuando llega una trabajadora de la salud que trae un lenguaje muy elaborado, no le puede transmitir a nuestras pares la información. Entonces, una ventaja es de que pues me puse a toda esa información donde estaba se me traba. Que teníamos el impedimento del lenguaje, lo bajé para que las compañeras lo fuera más entendible y pudieran asimilar el conocimiento. Entonces, vemos cómo el lenguaje también puede ser un impedimento y un obstáculo para que podamos acceder a la salud, a todo cualquiera, per se, todos los derechos. Entonces, este ha sido un gran trabajo y muy importante, porque sin no podríamos acercar la información a las compañeras, ya que también ellas luego, por la falta de ganas y todo eso, no tienen una adherencia. Pero bueno, sigamos una más, ya casi acabamos. Disrupción como método de escucha. Apenas, pues ya, no sé si me vieron en algunos medios de comunicación, que anduvimos ahí cerrando vialidades, en protesta ¿de qué?
de los transfeminicidios, de feminicidios y toda la violencia exacerbada que recae en contra de las mujeres, que no ha sido escuchada. Fuimos a tomar la Fiscalía General de Justicia para poder reclamar el asesinato de nuestra compañera Mireya de Plappers. Oh, ¿qué pasa? Oh. Paciencia, Vero, que estamos en vivo. Claro, oh sí, entonces, no, ustedes síganle, compañeros, yo aquí hablando. Entonces, tuvimos que hacer ese acto que para muchos puede ser violento, pero ¿qué más violento es encontrar a nuestra compañera descompuesta y con altos signos de violencia? Eso sí es violencia, y no se hace nada. Y lo mismo, amanece una compañera muerta por el que usa drogas en un hotel, destazada o descuartizada o con cualquier vejación, pero por solo el hecho de haber encontrado un poco de droga con ella, ya se desestima el caso, ya se echa a la basura, y eso no puede ser posible. Tenemos que acabar con este estigma que recae sobre nosotras. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el método de escucha que nos han hecho usar? Esto, disruptir dentro del espacio público, y lo vamos a seguir haciendo hasta que se nos dignifique, hasta que se nos dé el lugar que nos deben de dar, y no porque se nos trate con pincitas ni porque nos pongan en un pedestal, sino porque somos objetos de derecho y somos personas. Y también esto va más allá de una cuestión biológica, es una cuestión social. Debemos de entender que el optar por meternos, introducirnos y consumir sustancias psicoactivas a nuestro cuerpo es un derecho, es autonomía. Sin autonomía psicoactiva, dice Juan Pablo García Vallejo, no hay autonomía. Sin autonomía psicoactiva no hay autonomía como tal. Entonces, nosotros estamos aquí peleando ese derecho, dignificando nuestra persona como consumidoras, como trabajadoras, como personas, como humanas, como lo que quieran, pero que sea reconocida nuestra existencia dentro de este espacio público. Mujeres que consumimos sustancias y que consumimos cannabis. Una más, por favor. Bueno, esta soy yo, transactivista, trabajadora sexual, servidora pública, consumidora de sustancias psicoactivas, Verónica Yepes Aguirre, de la Ciudad de México, facilitadora adjunta a la Dirección General de Derechos Humanos y Civiso. Trabajamos aquí por las compañeras, trabajamos a diario, trabajamos en el testeo, trabajamos en todo lo que tenga que ver con las compañeras de trabajo sexual, de uso de sustancias y que sean mujeres. La disidencia está aquí, y recuerden algo, el movimiento canábico también es trans. Muchas gracias. Acá andamos. Bueno, Genial. Aplauso para la compañera. Genial. Bueno, y Ingrid lamentablemente ha tenido un problema de conexión, así que le toca ahora a Catalina Castillo. Ella es de Argentina, es miembro de la red bonaerense de personas que viven con VIH de zona oeste, y también es nuestra referente en el país del movimiento latinoamericano y del Caribe de mujeres positivas. Te des toda la palabra, Katy, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, hermosa presentación, gracias Vero. Bueno, qué paradoja, ¿no? Voy a hablar de la invisibilidad, pero voy a tener que apagar mi cámara porque no se me escucha muy bien si tengo la cámara prendida, así que la voy a desconectar. ¿Se me escucha bien ahí, compañeras? Sí. Bueno. Sí, Katy. Bien. Mujeres con VIH, sustancias y alcohol, vulnerabilidades invisibilizadas. Esa sería la presentación. ¿Quién me ayuda a pasar la positiva? Basta. Bien. Bueno, les cuento un poquito, ¿no? Ahí está, bien, gracias. En Argentina se estima que hay 139.000 personas con VIH. El 17% desconoce su diagnóstico. El 83% conoce su diagnóstico.
59.000 personas con VIH se encontraban en tratamiento con antirretrovirales en el subsistema público de salud hasta diciembre del 2019. La razón de varón-mujer en diagnóstico de VIH 2016-2018 es 2,1 varón, 1 mujer. Como ustedes verán, según el boletín epidemiológico, la transmisión por compartir material para drogas inyectables, la prevalencia es de 4 a 7%. Muy bajo, ¿no? En varones es un 0,8% y en mujeres aún más bajo, 0,2%. Pero si hablamos de otras sustancias, incluyendo el alcohol, ¿cuál sería la prevalencia, no? No lo sabemos. Sigamos. Ahí está. Mujeres viviendo con VIH. Según el datos de ONUCIDA 2019, son 46.000 mujeres con VIH en Argentina. Según el boletín epidemiológico, somos aproximadamente 40.000. ¿Seguimos? ¿Quién habla de ellas en toda su vida etaria y con todas sus diversidades? ¿Seguimos? ¿Por qué se sigue hablando y cuidando solo a las mujeres en su periodo de sexualidad activa o en el periodo gestante? ¿Quiénes son las mujeres que actualmente se siguen infectando? ¿Cómo y cuántas somos realmente? ¿Quiénes saben nuestras necesidades? ¿Cómo van a dar respuestas si ni siquiera saben cuántas somos? Porque la vía de transmisión sigue siendo la misma, un 97% por relaciones sexuales sin protección, dejando por fuera las diversidades de las mujeres y sus diferentes formas de relacionarse sexualmente. Comunidades invisibilizadas, ¿ustedes qué creen? Nosotras creemos que sí. Por ejemplo, las mujeres usuarias de sustancias de alcohol. Lo hemos escuchado en las anteriores ponencias de las compañeras, sus voces, ¿no? Lo que ellas relataban, sus necesidades, sus demandas. Las mujeres mayores de 50 años, ¿quién habla de ellas? Sus necesidades, sus prioridades. Las mujeres transmasculinas. Hasta somos invisibilizadas por nuestro propio colectivo. Todas tienen un común denominador, la invisibilidad. Por ende, no acceden a la salud integral por no tener un sistema adecuado para dar abordaje a las necesidades en la atención. La otra. Ahora, mujeres usuarias de sustancias, alcohol y otras. Temas importantes en el abordaje. Hay obstáculos sistémicos para el acceso de la mujer al tratamiento de VIH, porque manifiestan en muchos países la falta de sensibilización y comprensión respecto a la atención con sus particularidades, que no está abordado y en muchos casos se desconoce. Las mujeres también hacen frente a obstáculos de orden social, cultural y personal. Esto consiste especialmente en el fuerte sentimiento de estigma, vergüenza y culpa, el miedo a la discriminación, a la criminalización, perder la custodia de los hijos, la falta de apoyo de la pareja y demás familiares. Lo hemos escuchado en las voces de las compañeras, perfectamente en todas las ponencias. No es diferente la realidad en Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, en las provincias. Vulnerabilidad, la otra, ahí está. Vulnerabilidad invisibilizada, bien lo han relatado las compañeras. Violencia en todas sus formas, obstétrica, institucional, laboral, intrafamiliar, de género. La atención integral tan importante para todas las mujeres. La asistencia alimentaria, la vivienda digna, la inclusión laboral, muchas de las compañeras lo han relatado, son manteras, muchas tienen trabajos informales, son trabajadoras domésticas. Actualmente en el contexto de la pandemia, estos temas se acrecentaron aún más en el aislamiento. Por eso,
Necesitamos políticas públicas orientadas a, bien, capacitación y sensibilización de los profesionales de la salud, de la atención primaria y demás personal hospitalario, y otros espacios de atención como como de desarrollo social y otras áreas. Dedicar más atención al tratamiento individualizado de las mujeres. Aumentar la sensibilización entre los grupos pocos informados, como los medios de comunicación local, los políticos, educativos. Creación de redes y vínculos con otros servicios, como por ejemplo ginecología, obstetricia, que mantengan un enfoque de integración hacia las mujeres viviendo con VIH, que usan sustancias y alcohol, mujeres mayores de 50, mujeres transmasculinas. Sensibilización y educación de la comunidad, tan importante. Respetar la vida privada en el caso de experiencias traumáticas vinculadas a los abusos y maltratos. Centrar la atención en la relación de las mujeres con la familia y demás parientes, a fin de restablecer los vínculos. Ahora, para que todo esto sea posible, necesitamos que los estados se comprometan a tomar nuestra agenda, pero también necesitamos trabajar desde colectivos de mujeres con VIH, con la población que están invisibilizadas aún en nuestro propio colectivo. Las compañeras muy bien lo han redactado, lo han relatado y lo han mostrado, ¿no? Aún en nuestro propio colectivo. Más inclusivo, más inclusión de las mujeres con VIH en todas las etapas de nuestras vidas y con todas nuestras diversidades. Mujeres positivas en respuesta. Muchas gracias, Catalina Castillo. Bueno, muchas gracias, Katy. Podés prender tu cámara, si te vemos otra vez. Y bueno. ¿Puedo decir una sola palabrita? A tratar de hacerlo lo más rápido posible. La verdad es que sin ver las presentaciones de las compañeras, fui identificando lo que yo había puesto en mi diapositiva. La verdad es que estoy muy contenta por las presentaciones de las compañeras, estoy muy feliz y de haber más o menos redactado sin saber las vulnerabilidades de las compañeras, ¿no? Yo creo que hay conexión y que juntas vamos a poder trabajar mucho más para el empoderamiento de todas las compañeras. Gracias. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Catalina. Y perdón, y justamente, digamos, la idea es poder visibilizar cómo compartimos como los mismos retos en toda la región, ¿no? Desde el norte de México hasta el sur de Argentina, ¿no? Y Brasil. No, muchas gracias a ti. Y queremos darle las gracias a la gente que nos está viendo desde Facebook y nos está mandando sus preguntas, ¿no? Valoramos mucho que estén escuchando nuestras demandas y compartiendo el tiempo con nosotros. Muchas gracias. Y ahora vas tú, Vero. Sí, queríamos agregar, igual agradezco mucho a Zulema, que también nos reflejó también el tema de la criminalización en las cárceles, pero quería compartir no solamente la visión y la situación de las mujeres en las prisiones a nivel regional, y también algunos pensamientos de compañeras que trabajan y desarrollan trabajo para mujeres en prisiones, sobre todo la prevención preventiva, porque muchas de las mujeres que son detenidas injustamente también, y sobre todo siendo tan vulnerables ante la situación del narcotráfico, pasan muchos años en las prisiones. Yo pensaba que era solo en Argentina, pero en toda la región y casi en el mundo, mucho tiempo con prisión preventiva, y la cual ni siquiera pueden ser, no tienen ni siquiera ser condenadas, ni el derecho a que si están detenidas ser condenadas y tener los beneficios, aunque parezca una locura, de ser condenadas, como el derecho a trabajar o el derecho a una situación mejor de aislamiento, ¿no? Aunque es injusta las detenciones, ya
eso lo sabemos. Si querés compartir la presentación, Angélica. No tengo tu presentación. A ver. Las mujeres y cárceles. A ver. Si lo puedo, lo hago yo. Ahí va, esa era. Ahí está. Bueno, pasar a la siguiente. Bueno, y yo lo que traté es hacer una recopilación de algunos documentos y investigando un poco más sobre mujeres y cárceles. Y según el Instituto de Investigación de Políticas Penales, ahorro la descripción en inglés porque no me sale, entre los años 2014 a la actualidad hay un 57% en el incremento de mujeres encarceladas en América y en Asia, ha superado el ritmo de crecimiento de esta población en el resto del mundo. Los estudios muestran el crecimiento del número de mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas en la región, el cual es aún mayor que el de los hombres, de forma concomitante con endurecimientos progresivos de las leyes de drogas. Y desde un enfoque de género, los efectos colaterales del encarcelamiento son evidentes. Las consecuencias del uso de las cárceles pueden ser vistas no solo en forma en la vida que estas mujeres son afectadas, sino también en los efectos sobre su familia, hijos y dependientes, desprotegidos social y económicamente, que fue también es decir, la traducción de la criminalización en todos los órdenes que las compañeras estuvieron expusiendo. La siguiente. Ahí va. Me están diciendo que sea paciente. Sí. Bueno, las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas rara vez suponen una amenaza a la sociedad. La mayoría de ellas son arrestadas por delitos menores y no violentos. Para nosotros, delitos menores es esto de hasta de la venta al menudeo, le decimos aquí, muchas veces utilizado como un medio de supervivencia, ¿no? De poder, tal vez, familias múltiples, de tal vez ya su pareja o no tienen, el hombre se fue o el hombre también está detenido, y la mayoría de ellas son arrestadas en esta manera, ¿no? Y aparte, no actos violentos. En Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, más de la mitad de las mujeres encarceladas no había sido sentenciada y muchas de ellas viven detenidas durante varios años en situación de prisión preventiva. El aumento de la población carcelaria femenina por estos delitos es una tendencia mundial y sus heridas hacen sentir especialmente en los países de América Latina por las complejas condiciones socioeconómicas de la región. Estos daños se reflejan principalmente en las mujeres que entran en procesos de feminización de la pobreza y son afectadas por las desigualdades de géneros, que también son, como ya lo explicaron todas las compañeras, intensamente sufridas en Latinoamérica y el Caribe. La siguiente. Bueno, quería dejarle algunas frases de compañeras que trabajan y que han hecho diferentes presentaciones en la última cumbre que hubo de mujeres encarceladas, donde dicen que las agresivas políticas de drogas están llenando las prisiones de América Latina con mujeres, muchas de las cuales se ven obligadas a dedicarse al negocio de drogas porque no tienen otra alternativa para apoyar a sus familias. Los hacedores de políticas de América Latina deben reconocer
que encerrar a un gran número de mujeres para que esperen el juicio por delitos de drogas menores y no violentas no crean comunidades más justas o seguras, ni reducen la escala del mercado ilícito de las drogas. Y la siguiente. Bueno, debido a los desafíos y vulnerabilidades asociadas con nuestra identidad de género, las mujeres trans privadas de la libertad se encuentran en mayor riesgo de experimentar condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras. Y bueno, y por último, la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres. Y gracias por la atención. Y así termina la presentación. No pudimos lograr que Ingrid volviera. Hay algunas preguntas que dice, bueno, hay agradecimientos, estuvo excelente Zulema, muchas gracias, felicitaciones Verónica, hace más falta ponencias así, esto es para Verónica con K. Ustedes están, creo que la pregunta, dice, ¿ustedes están realizando capacitaciones a la policía? Fue la que le preguntó a Verónica, creo que se lo estaban preguntando. Dice, ¿ustedes están realizando capacitaciones a policías, tipo de comportamiento, que no sigan siendo estigmatizadas? Y hay una pregunta también que dice, ¿cómo afectan las políticas de drogas en la respuesta al VIH en América Latina? Veo que, Verónica, ¿querés hablar? Sí. ¿Querés contestar la pregunta? Claro. A ver, la primera fue ¿qué estábamos haciendo hacia las personas servidoras públicas en cuestión de seguridad pública? Bueno, tuve la fortuna de participar en el programa Orquídea, que está impulsado por Claudia Sheinbaum para atención de personas que ejercen trabajo sexual. En ese apartado fuimos a capacitar y a sensibilizar los espacios de atención a las personas, en el cual incluía el trato a personas usuarias de sustancias psicoactivas. En el entendido que las compañeras cuando van a tramitar, por ejemplo, no les había dicho que aquí en la Ciudad de México no trabajamos para el reconocimiento del trabajo sexual. Ya está reconocido por la ley del trabajo como trabajo no asalariado. Entonces, esto ha permitido que se cree un marco legal y una en el cual sea considerada ya las personas trabajadoras sexuales que también tienen ese problema de usuarias de drogas. Entonces, se les capacitó a los prestadores de servicios para que supieran manejar a las personas que cuando van a tramitar su documento, aún van bajo influjos de ciertas sustancias y que deben de tener cierto trato con las compañeras para no caer en una problemática con ellas, ya que están bajo los influjos y se pueden tornar un poco agresivas, un poco desconfiadas, y esas cosas hacen que no haya unas buenas prácticas del servicio público. Aparte, la dignificación de las usuarias de sustancias para las personas que trabajan en los centros de salud y en los centros de seguridad ciudadana. Eso es lo que hemos hecho a nivel Ciudad de México, lo que a mí me han permitido hacer, gracias a que estoy participando como servidora pública, como trabajadora sexual y como usuaria de sustancias. Gracias, Verónica. Bueno, Angélica, ¿querés contestar la pregunta que dice cómo afectan las políticas de drogas a la respuesta del VIH? Bueno, puedo hacer un breve comentario para decir que siempre, que desde que empezó la epidemia, digamos, no se ha pensado justamente en esa pregunta tan importante, ¿no? Y justamente, digamos, todas las presentaciones hablaban de esto, ¿no? De cómo la criminalización de las personas que usamos sustancias nos llevan a escondernos, a tener prácticas de riesgo, a tener que deshacernos de los insumos de prevención como las jeringas, porque somos perseguidos y perseguidos por tenerlas, ¿no? Entonces pensamos que
transitar hacia modelos de regulación permitiría también tener mejores respuestas a la epidemia, porque además el estigma y la discriminación hacia las personas que usamos sustancias hace que nos alejemos de los servicios de salud, ¿no? Porque no queremos que nos quiten nuestros hijos, en el caso de las mujeres, porque nos da miedo de que nos brinden atención de mala calidad, ¿no? Sabemos que aumentan los tiempos de espera, que no nos dan el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, definitivamente hay una relación entre política de drogas y más contexto de riesgo al VIH que valdría la pena, digamos, tenerla en cuenta en las políticas de atención y prevención. Quería invitar a los participantes, los que están en el Zoom, si quieren prender sus cámaras y poder así poder vernos y poder compartir esta parte, digamos, que de preguntas y respuestas, o tal vez si alguien quiere comentarnos o ayudarnos en este debate. Hay una pregunta que está en portugués, creo que está diciendo Claudinho. Hola, ¿cómo estás? Creo que está hablando sobre los tratamientos en las personas con VIH con respecto al cannabis. Sí, creo que es esa la pregunta. Yo puedo contar la experiencia desde Argentina. Nosotros tenemos una ley que criminaliza la tenencia para consumo, por ende se profundiza mucho más poder, no solo cualquier sustancia, pero también cannabis, y está penalizado el autocultivo también. Hay una ley muy precaria que salió hace 2 o 3 años con respecto al cannabis medicinal, y apuntan a esto, ¿no? A un cannabis sin tener la consideración de la planta en sí, sino hablan de medicinal y recreativo. Desde los activistas siempre planteamos que la planta es terapéutica en todo, es decir, que así sea fumada también es terapéutico, pero en realidad desde las experiencias personales y de las que conozco en la región, obviamente que acompaña cuando están en situaciones de SIDA con respecto a poder comer, y esto es histórico, digamos, en los años donde no teníamos medicación, una posibilidad era esa, digamos, poder comer, poder ponerle otra energía a su vida, y sobre todo en los terminales, ayuda y acompaña. Todo es obviamente ilegal, algunos compañeros se atreven, o algunas personas se atreven a venderlo, a prepararlo y a venderlo es decir, con el peligro de penas máximas, pero consideramos que sí, que el cannabis acompaña y sería una de las, es decir, sería una herramienta, porque aparte, es decir, uno el VIH no lo tiene aislado, unas personas, sobre todas las cosas, antes de tener el VIH, uno lo tiene, no vive. Yo vivo con mi pareja, por ejemplo, siempre digo que soy una persona con VIH, no vivo con VIH, vivo con mi pareja, entonces es como que, y lo que decía Katy, ¿no? Los años pasan, y sobre todo a veces mucho se hace el enfoque en las personas jóvenes o en las mujeres gestantes, y las mujeres, es decir, y todas las personas vas creciendo y vas teniendo diferentes dificultades o dolores o otras dolencias, y obviamente que acompaña y contrarresta, sobre todo a la droga más pesada que conocemos, que son los antirretrovirales, ¿no? La medicación para el VIH. Espero que haya quedado... Sí, en México desde el 2016, digamos, se aceptó, digamos, se reguló el uso de cannabis medicinal. Sin embargo, a la fecha, ya son 4 años, no tenemos reglamento, ¿no? Entonces, aunque está el permiso, digamos, para usar cannabis medicinal, no hay manera de acceder a los medicamentos, ¿no? Entonces, son el tipo de trabas, digamos, que no permiten justamente que las personas tengan acceso a los medicamentos necesarios. Sí, y creo que con respecto a lo que preguntaba Ernesto, también tiene que ver con los determinantes sociales que producen, sobre todo esta criminalización, a la falta de acceso a la salud, digamos, a muchas, al trabajo y todo, pero sobre todo a la salud. ¿No? Hay ciudadanos con VIH de primera y de segunda, digamos, y los usuarios pasamos a ser de segunda por este estigma, ¿no? De que
si tomamos la medicación o dejar la medicación o dejar las sustancias porque no te querían dar el tratamiento. Hay en muchos países que pasa eso, digamos, cuando es escaso la oferta de medicamentos o que no hay, es decir, obviamente eligen a quién dárselo. Es duro, pero es así. Y también el acceso, digamos, que no es universal, es decir, hay muchos lugares que tal vez está centralizado, como que hay lugares de atención, pero los lugares de las provincias, en el campo, por fuera de las ciudades periféricas no hay atención, entonces no hay llegada. No sé, Katy, si querés agregar algo, es decir, que nos pasa con las compañeras, ¿no? De tal vez o mentir, que no usan sustancias para poder ser atendidas. Hay un pedido acá de la coordinación, que nos piden si podemos prender las cámaras, las chicas, las disertantes, que puedan prender las cámaras, así pueden tener una imagen de sus bellas caritas. Zulema, Dai. No, Zule se tuvo que ir. Ajá. Bueno, me parece, Katy, no se te escucha, tenés el micrófono apagado. Ahí va. Sí, por ahí, cuando hablaba de esto, de la invisibilidad, también tenía que ver también con lo que nos costó poder conseguir compañeras que puedan redactar su realidad, ¿no? De forma visible también. Eso también es una alerta, ¿no? De que todavía están tan invisibilizadas las compañeras que ni siquiera pueden redactar sus propias necesidades, su propia historia. Venimos trabajando mucho tiempo para hacer ese video que está hermoso, que salió hermoso, que las compañeras hablaron, compañeras que conocemos, pero la verdad es que nos costó bastante poder conseguir compañeras que puedan redactar su realidad. Cuando hablamos de esto de cuántas somos, o sea, no queremos ser más un aproximado, ¿no? Esto que hablaba en mi presentación. Queremos saber realmente cuántas somos, queremos que se hagan más estudios. En el año 2012 hubo un estudio de caracterización de las mujeres recientemente diagnosticadas, ¿no? En los últimos 2 años. Y fue un gran estudio. En ese estudio pudimos evidenciar que casi un 50% de las mujeres viviendo con VIH habían sido violentadas en alguna etapa de su vida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber las necesidades que tenemos, que tienen todas las mujeres, desde las niñas hasta las adultas mayores, si ni siquiera sabemos cuántas somos, ¿no? Por eso es que yo redactaba esto, ¿no? Y sobre todo en el conurbano, sobre todo en las provincias, donde el obstáculo mayor son las distancias, las brechas que existen, ¿no? Desde el lugar donde residen a donde tienen que ir a la asistencia médica. Eso son kilómetros y kilómetros, y sobre todo si hablamos de las compañeras que están atravesando la pobreza, ¿no? La necesidad de no tener una vivienda digna, de no poder acceder a alimentos, y en este contexto en el que estamos, como dijo una de las compañeras, que llegó el COVID para atravesarnos aún más con todo esto que tiene que ver con el aislamiento, el tema de los compañeros, de las compañeras que tienen menos de 350 CD4, que son aún más expuestas ante el COVID, ¿no? Un montón de obstáculos, pero esto, ¿no? Poder lograr visibilizarnos en principio el Estado, ¿no? Hacer un trabajo real de cuántas somos, cuáles son nuestras necesidades, la atención integral de la mujer en todos con todas sus características y con toda su diversidad, ¿no? Eso me parece que es una demanda que tenemos todas las mujeres en conjunto, ¿no? Creo que sí, aparte, bueno, desde el AMPU tiene muchos años y nos pudimos ir reuniendo con muchas dificultades, sobre todo por
por el tema, ¿no?, de la invisibilidad y sobre todo, es decir, esto de poder hacernos cargo y hablar en primera persona como usuarias de sustancias o usuarios de sustancias. En diferentes momentos nos fuimos reuniendo para poder también poder tener recursos, ¿no? A veces si no, no somos creíbles, porque no solo no ser visibles, sino no somos creíbles, y muchas veces también el tema de la falta de capacitación, o lo hablábamos también con el tema a las agencias, a los donantes, esto de que es muy difícil desde las bases poder llegar, poder transmitir. El tema del idioma es otra de los impedimentos. Nuestra región tiene 2 lenguas y una tiene el 70% y es el portugués, ¿no? Lástima que Ingrid no pudo volver a contactarse, pero el trabajo que uno puede hacer, y el español, y muchas veces llegan los documentos o llegan las cosas en inglés y luego se traducen y se quieren aplicar a una región diferente. Yo recuerdo cuando llegó la reducción de daños a América, es decir, salvo en las zonas de Caribe o algunos países de Latinoamérica que todavía hay un consumo alto de inyectables, es como que había llegado tarde, es como que las personas usuarias de drogas inyectables ya, es decir, ya había reducido ese tipo de consumo, pero también aparecieron otras, ¿no?, de las cuales no pudieron y no se pudieron hacer cargo porque está el gran negocio, como es, bueno, el bazuco, la pasta base y el crack, o la basura de la olla, como le decimos nosotros acá, que le pusieron un nombre simpático que le dicen Paco, pero donde hay Paco o donde hay bazuco hay ollas, digamos. Y entonces pedimos siempre, y se habla de una regulación legal, porque la regulación existe de las sustancias, lo único que la tienen algunos pocos. Entonces, se hace muy difícil poder visualizarnos. Hoy estamos formando una alianza y así pudimos también, ¿no?, poder contactarnos y poder estar cerca de las redes, de las redes de mujeres con VIH, de las redes latinoamericanas trans, de trabajo sexual, donde realmente siempre decimos, la AMPUD es un complemento, las personas que trabajamos, y acá en Argentina a nivel local, yo soy miembro de la red también con Catalina, de la red de personas con VIH de Red Bonaerense. La red de usuarios somos personas que formamos y estamos integramos otras comunidades, como lo dijo Verónica, es decir, a mí me encanta ver la presentación de Vero y el empoderamiento en las chicas trans, y que eso se tiene que replicar en todas las redes y comunidades, porque nos atraviesan las sustancias a todos, es decir, no es que los usuarios somos usuarios y no tenemos otra identidad, somos personas con identidades que nos gustan y usamos sustancias psicoactivas, ¿no? No quedarse con esto del consumo problemático, sino poder ayudar y acompañar con el uso responsable. Nos van quedando 10 minutitos. Quisiera, de las que estamos, si quieren decir algún concepto final, así en los últimos 5 minutitos que dura el documento que construimos también, para dejar un documento o es un pronunciamiento en realidad desde las mujeres de la AMPUD acompañadas a estas otras redes latinoamericanas. En el orden que hablaron, si querés, Vero, decir algunas palabras, Catalina, Angélica, y después cerramos antes que nos echen con el documento, por favor. Son apenas un minutito, Vero. Pues concluir que el movimiento canábico en todos los países debe incluirnos a todas, debe de visibilizarnos a todas, y debemos de pelear y visibilizarnos como tal. No tengamos pena ni vergüenza de no visibilizarnos como consumidoras, porque si no hablamos, no vamos a ser incluidas. Participemos dentro de la política pública. Si no nos acercamos a los gobiernos, si no exigimos, si no decimos que estamos ahí, no nos van a incluir. Y no hay otra forma de llegar a ellos más que de manera con el toque, disruptivamente. Chao.
Bueno, yo el minutito que me toca solamente agradecer a estas grandes compañeras que me dieron la posibilidad de trabajar con ellas. De verdad debo ser sincera, tenía como un poco de temor, pero la verdad es que al ver las positivas y las presentaciones de cada una de ustedes, creo que estamos en la misma sintonía, tenemos las mismas ganas, los mismos deseos de lograr un trabajo en conjunto, de articular muchas acciones en conjunto, así que bueno, felicitarlas también y agradecerle también al Congreso por habernos dado esta posibilidad de visibilizar el tema que hoy tiene esta mesa. Así que un abrazo a todas y besitos. Yo quizás solamente agradecer también, especialmente a Vero, por liderar como el proceso y recalcar esto de la invisibilización de las mujeres que usamos sustancias y cómo enfrentamos, ¿no? Se nos invisibiliza porque en teoría somos pocas con VIH, somos pocas usuarias en relación con los hombres, los modelos están pensados desde lo masculino, ¿no? Y entonces nosotras tenemos necesidades particulares que tienen que ser atendidas. Esto que decía Catalina de la atención integral. ¿Qué pasa también por reconocer que somos mamás y que no podríamos tener tratamiento si no consideramos ese rol de cuidadora y madre que es esencial, ¿no? Y también reconocer que hay una enorme diversidad de mujeres, ¿no? Mujeres adultas mayores, mujeres trans, mujeres pobres, ¿no? Mujeres con uso problemático de sustancias y que es necesario pensar en esa diversidad, no en una mujer, ¿no? La mamá, ¿no? Sino en todas mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Y entonces pero también, digamos, lo lindo de esta mesa fue ver que aún con esa diversidad nos atraviesan elementos comunes, que es el estigma y la discriminación y la criminalización, ¿no? Y la exclusión social al final, ¿no? Y para cerrar, esto de que no podemos alcanzar las metas de VIH, de atención y de prevención, si no repensamos la política de drogas. La política de drogas debe pensarse dentro de las acciones de VIH. Bueno, muchas gracias. Acá había una pregunta que me quedó, me preguntan sobre el VIH y el COVID, es decir, hablar sobre el COVID y el impacto en la comunidad. Y bueno, hubo campañas como que las personas podían hacer abstinencia y dejar de consumir, aprovechar el tiempo de COVID para no salir y no consumir. Realmente siguen basándose en la política del prohibicionismo y de manejarnos nuestras vidas. Y con respecto a las demandas, sobre todo, y creo que de las compañeras que estuvimos trabajando en un proyecto de voluntariado de las Américas junto al Movimiento Latinoamericano de Mujeres, podemos decir que casi el 80% de las personas piden comida, es decir, y medicación, porque las personas con VIH, si tienen medicación, están un poquito más preservadas ante el COVID, por tomar los antirretrovirales, es decir, tomar la medicación. Entonces hay una doble demanda, mucha gente hoy vuelve a pedir la medicación para poder protegerse. Y por último, antes que me saquen del aire, porque tengo los minutitos, queríamos hacer un documento final, un pronunciamiento, y hablamos que considerando que los consumos de drogas, como también el VIH, no son solo un asunto de salud, como tampoco de la justicia, ya que son quienes con las políticas que criminalizan a los usuarios de sustancias psicoactivas, en realidad es un asunto de derechos humanos y por lo tanto es un tema político. La discriminación y la criminalización por razones de género y la violencia contra las mujeres agravan la vulnerabilidad ante el uso de drogas y el VIH. Aunque las violencias contra las mujeres se han integrado en las agendas y acuerdos internacionales y regionales sobre el desarrollo, igualdad de género, derechos humanos, la mayoría de los países de la región cuentan con limitadas medidas para abordarlos desde una perspectiva multisectorial. En un reciente estudio sobre la violencia que hizo la ICW sobre mujeres muestra la realidad que vivimos y el diagnóstico es que el 76% de las mujeres con VIH en América Latina han reportado situaciones de control por parte de sus parejas.
El 37% reporta que ha experimentado violencia emocional y psicológica. En el último año, el 28% sufrió violencia social, mientras que el 55% a lo largo de toda su vida ha sufrido también otro 55% violencias físicas. Durante el embarazo, el 33% sufrió violencia por parte de su pareja y el 29% por otras personas. Por lo tanto, demandamos la implementación de acciones que respondan a nuestras particularidades como mujeres usuarias de drogas y o con VIH. Asegurar que los marcos legales de políticas sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres incluyan acciones de prevención y atención y contemplen formas explícitas a las mujeres con VIH, incluyendo a las adolescentes y jóvenes. Garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Que los estados garanticen de forma irrenunciable a prioridades de los servicios públicos y de protección social a la mujer, en especial a las mujeres con VIH, que se apliquen de forma efectiva las leyes contra todo tipo de violencia, desarrollar un marco legal que reconozca plenamente nuestros derechos sexuales, reproductivos, reforzar las políticas públicas intersectoriales, que sustenten el abordaje íntegro de la mujer y el VIH y la violencia. Integrar programas y servicios de VIH revisando las normas, protocolos y modelos de atención, donde incorporen íntegramente la atención de mujeres que usan drogas y todas sus particularidades. Poner en marcha mecanismos nacionales que permitan denunciar violaciones a estos derechos, que además permitan acceder a la justicia y la reparación de los daños. Que los programas de las Naciones Unidas en la región acompañen a las acciones de las redes de mujeres usuarias, donde la prioridad de la respuesta al VIH con perspectiva de género. Respetar los derechos de todas las personas que ejercemos autonomía sobre nuestras vidas, incluidas las sexuales, identidades, cuerpos, deseos, placeres libres de toda discriminación, coacción y violencia. Realizar plenamente los derechos sexuales reproductivos, la autonomía corporal, la integridad, la soberanía mediante la adopción de eliminar todas las leyes y políticas que castiguen y criminalicen. Afirmar la privacidad de las sustancias, la afirmación de género, el aborto, la no divulgación, la exposición de la transmisión del VIH que limitan este ejercicio. Poner en marcha medidas afirmativas para reducir la violencia, el estigma y la discriminación contra las mujeres en su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales y tomar medidas legales, políticas, educativas para apoyar a estas personas. Fortalecer los esfuerzos para proteger los derechos de todas las mujeres en el mundo del trabajo y garantizar condiciones de trabajo sin violencia, trabajadoras domésticas, trabajadoras migrantes, trabajadoras con discapacidad, trabajadoras informales, trabajadoras sexuales en relación con sus horas de trabajo, su condición, su salud y su seguridad. Promover el acceso a los servicios de salud de todas ellas, rompiendo radicalmente con el estigma frente al uso de drogas y el VIH. Fuimos mujeres positivas en respuesta.